Día de protestas en Nashville por la posible expulsión de 3 legisladores. Se unieron a una manifestación a favor del control de armas y ahora sus puestos peligran. Las amenazas al juez que llevará el caso del expresidente Donald Trump, él y su familia en la mira de posibles fanáticos del exmandatario. Los paraísos turísticos de México se llenan de militares. Los últimos brotes de violencia atemorizan a los turistas en las playas. Regresa la Pasión de Cristo a uno de los lugares más emblemáticos de la capital mexicana. Iztapalapa ya celebra la Semana Santa. Así iniciamos su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con el tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee, ocurrido el 27 de marzo, que generó una ola de indignación entre los estudiantes de ese estado. En una protesta la semana pasada, representantes estatales se unieron para pedir mayor control de armas y, como nos dice Alfredo Miranda, eso desató una tormenta política. Vamos con él. Tras la expulsión del representante demócrata Justin Jones, otros 2 legisladores demócratas del estado de Tennessee podrían ser expulsados de la legislatura estatal por haber participado en las protestas en el Pleno de la Cámara pidiendo una reforma en materia de control de armas. Es una insensatez moral que una semana después de que un tiroteo masivo cobró vidas en nuestra comunidad, la única respuesta de los republicanos de la Cámara sea expulsarnos por apoyar a nuestros electores para pedir el control de armas. Las manifestaciones se produjeron inmediatamente después del tiroteo en una escuela en Nashville que dejara un saldo de 3 niños y 3 adultos muertos. Todo el país está pidiendo tanto a las legislaturas estatales como a la legislatura federal de que se tome acción para poder evitar otra desgracia, ¿verdad? Como la que vimos hace unas semanas. Las resoluciones presentadas por los legisladores republicanos buscan expulsar a los representantes Gloria Johnson de Knoxville, Justin Jones de Nashville y Justin Pearson de Memphis, bajo el argumento de que los 3, a sabiendas e intencionalmente, habrían provocado desorden y deshonra a la Cámara de Representantes. Es una cortina de humo que se está levantando y las protestas no son el foco de atención en este problema. En este problema, la atención debe de estar de que por qué los legisladores no han decidido tomar acción y ponerle un alto, ¿verdad?, a esta violencia armada que hemos visto. La moción para expulsar a los legisladores ha provocado la condena de la población que se ha volcado a protestar en las calles y al interior del Capitolio estatal. Nos van a expulsar, pero no nos pueden callar. Legisladores demócratas de la Cámara y al menos una organización calificaron la medida de extrema. La Casa Blanca criticó la intención republicana. El hecho de que esta votación esté ocurriendo es impactante, antidemocrática y sin precedentes. Aún queda pendiente la votación que definirá el futuro de los legisladores Pearson y Johnson. La misma podría darse en los próximos minutos. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Sí, efectivamente, ya la primera votación se hizo, 72 a 25 para destituir a Justin Jones, como decía Alfredo Miranda hace un momento. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Bueno, y después de la imputación formal de los 34 cargos al expresidente Trump, el juez y su familia han recibido amenazas, dijeron fuentes a un medio en inglés. Wendy Castillo nos dice cómo ha reaccionado la Casa Blanca a esto. Wendy, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Pues la Casa Blanca dijo que esto es un acto reprochable y condenó cualquier tipo de ataque contra los amenazados. Hablé con un abogado criminalista y analista político y nos explica cuáles serían las posibles repercusiones para el exmandatario. De acuerdo con un funcionario, docenas de amenazas han sido dirigidas recientemente al juez de origen colombiano Juan Merchan, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y sus familias. La fuente de NBC News no especificó el momento exacto de las mismas, pero dijo que han sido a través de llamadas, correos electrónicos y cartas. Hay que recordar que el expresidente Trump ha arremetido contra el juez Merchan en Internet y durante su discurso en Mar-a-Lago, Florida, luego de ser arrestado el martes en Nueva York y salir en libertad bajo palabra, a pesar que el juez Merchan le pidió no usar retórica incendiaria. Ahora el juez tiene la autoridad de demandar que Trump vuelva a corte con sus abogados y ahí declarar una orden de mordaza. Si Trump viola esa orden de mordaza,
el juez tiene la autoridad de ponerlo en la cárcel por haber violado una orden de la corte. El abogado del expresidente Trump dijo que el ahora acusado no está intentando incitar a la violencia, asegurando que su cliente escuchó claramente las instrucciones del juez. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la administración condena cualquier tipo de ataque contra cualquier juez, aunque declinó comentar directamente sobre el caso de Trump. El expresidente Donald Trump acusó a la hija del juez de trabajar para la campaña de Kamala Harris. Trump no va a parar de usar esta clase de retórica por varias razones. Primeramente, le gusta. Segundo, es buena para su política, es decir, lo hace más popular con republicanos. Y tercero, él usa esto para sacar más dinero de la gente que lo apoya. Entre tanto, como medida de precaución en la Corte, están redoblando la seguridad del juez y el Departamento de Policía de Nueva York, asignado a la oficina del fiscal, está brindando seguridad extra a todo el personal. Asimismo, esa oficina ahora está reclutando investigadores de terrorismo doméstico. Abel. Gracias, Wendy, por este informe. Y mire, el magistrado de la Corte Suprema, Clarence Thomas, y su esposa habrían aceptado por 2 décadas viajes de lujo en secreto. Una investigación de ProPublica reveló que Thomas viajó en jets privados y se alojó en lujosos hoteles por cuenta del promotor inmobiliario Harlan Crow, uno de los mayores donantes del Partido Republicano. En sus más de 30 años en el Supremo no ha informado sobre estos viajes en sus declaraciones financieras, como exige la ley. Bueno, y en otro tema, tras los tornados y la destrucción que ocasionaron en Missouri, intentan recuperarse en ese lugar y continúan también con las labores de rescate. Equipos de diferentes comunidades trabajan para limpiar los escombros, mientras que cuadrillas siguen buscando las casas que fueron dañadas para ver el impacto que causaron los múltiples tornados. Se registraron daños en al menos 87 estructuras, incluidas 12 que quedaron totalmente destruidas. Y tras casi una decena de asesinatos en las playas de Cancún y Acapulco, autoridades mexicanas se ven obligadas a desplegar miles de soldados. Claro, y es que es Semana Santa por allá. Los asignan para cuidar a los principales destinos turísticos durante esta Semana Mayor. Dayanis López nos amplía. Sin duda, las playas del Caribe mexicano son el paraíso turístico preferido de miles de vacacionistas extranjeros durante la Semana Santa. Pero recientemente esta hermosa, paradisíaca e importante costa se ha visto bañada de violencia y asesinatos a causa del crimen organizado. Al inicio de esta semana de abril, vacacionistas en un reconocido hotel en Cancún, Quintana Roo, tuvieron que buscar refugio después de que 4 personas fueran asesinadas frente a su hotel. Se escucharon balazos, como 10, 12 aproximadamente, alrededor de las 10 de la mañana. Y pues eso nos alteró a todos los que estábamos aquí en el hotel, hasta nos tuvieron que resguardar. Yo estaba en el gimnasio a esa hora y los balazos fueron al ladito y nos resguardaron a todos y pues fue algo muy difícil. Para proteger la vida de los más de 75,000 turistas que están disfrutando del famoso Spring Break con sol, arena y mar en las costas caribeñas y del Pacífico mexicano, el gobierno ha militarizado sus playas con más de 8,000 miembros de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército. La presencia de un fuerte armado estará presente en varias playas como Acapulco, Cancún, Tulum, Puerto Vallarta, Mazatlán y las costas de Veracruz. Además, se han desplegado unos 3,800 militares para la custodia de las carreteras del país, otro punto donde se registra un alto índice de secuestros y robos. Este operativo de militares está vigente hasta el 16 de abril, fechas en las que el gobierno mexicano espera una mayor afluencia de turistas. Dayanis López, Noticias Estrella TV. Y hoy en el Vaticano, el Papa Francisco presidió la misa de Jueves Santo en la Basílica de San Pedro. La voz del pontífice resonó fuertemente durante la homilía, donde leyó un largo sermón dedicado al sacerdocio. Posteriormente, se dirigió a una prisión juvenil de Roma, donde realizó el ritual que simboliza la humildad, lavado y secando los pies de una docena de presos, asegurándoles su dignidad y diciéndoles que cualquier humano puede caer en el pecado.
Bueno, y mire, continúa la violencia en Tierra Santa. Este jueves al menos 34 misiles fueron lanzados desde el Líbano hacia Israel. Esto en respuesta a los recientes ataques entre la policía israelí y fieles musulmanes en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén. Las autoridades del Estado judío reportaron 2 heridos. De acuerdo a las autoridades israelíes, 5 proyectiles cayeron en su territorio, pero el resto logró ser derribado por el sistema de defensa antiaérea, Cúpula de Hierro. En Francia, miles de personas salieron nuevamente a las calles para protestar en contra de la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron. Los disturbios se salieron de control y la policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Estos, a su vez, respondieron arrojando botellas, piedras y distintos objetos. Una gran cantidad de personas aseguran haber sido golpeados por agentes y se registran varios arrestos. Las protestas iniciaron en contra de la decisión del presidente francés de elevar la edad de jubilación. Más información después de la pausa. Miles de propietarios de vivienda en aprietos financieros. Cientos de líderes de la arquidiócesis de Baltimore acusados de abuso sexual infantil. Le contamos todo. Gracias por continuar informándose con nosotros. Fíjese que las actividades fraudulentas de varios miembros de la Asociación de Residentes de la Florida dejó a muchos de los propietarios en peligro de perder sus hogares, Palmira. Así es, el condado de Miami-Dade les otorgó un importante alivio a los propietarios para que tengan más tiempo de ponerse al día mientras vuelve el orden a esa comunidad de más de 6,600 viviendas. Freddy Machaca nos amplía. Las irregularidades con las asociaciones en los condominios se han extendido al punto de necesitar auxilio de las autoridades para poder sobrevivir, y es una situación ya generalizada. Bueno, en el Doral ellos también están teniendo tremendos problemas. En el norte de la Florida también, en Naples están teniendo problemas. Esto no es una cosa de los amos, nada más. Los vecinos están financieramente asfixiados, incluso muchos en riesgo de perder sus propiedades, y eso fue lo que tomaron en cuenta los comisionados de Miami-Dade. Desafortunadamente, por tanto tiempo que tuvo que pagar extra dinero a la asociación, que no tenía dinero para poder hacer esos arreglos, darle un poco de ayuda, un poco de tiempo. Eso es lo único que hemos pedido. Y gracias a Dios que el board completo de Miami-Dade County, todos mis colegas votaron unánimemente para darle este tipo de ayuda. El señor Reinaldo tiene 42 años viviendo en el área. Su casa ya está pagada. Él, retirado y con discapacidad, los altos montos de cuotas impuestas por la pasada asociación lo dejaron en una difícil situación. Como yo, hay muchas personas aquí que son afectadas por los altos números que han subido en la asociación y Special Assessment, casi capaz de no poderlos pagar. Los vecinos insisten en que faltan leyes para que no se repita la experiencia que tuvieron con su asociación, que terminó con varios miembros de la directiva tras las rejas y cerca de 400 condominios pidiendo revisión en sus cuentas por la sospecha de irregularidades. A partir del caso de The Hammocks, se adelanta un proyecto de ley para criminalizar los malos manejos económicos en las asociaciones, pero los lobistas de algunos intereses económicos involucrados han logrado cambiar los textos antes de que se apruebe la legislación, lo que dejaría en el mismo estado de indefensión a los vecinos como están actualmente. Freddy Machado, Noticias Estrella TV. Gracias a Freddy Machado por este reporte. Mire, más de 600 menores de edad fueron abusados sexualmente por 156 líderes de la arquidiócesis de Baltimore, esto entre 1940 y el año 2002. Después de 4 años de averiguaciones, se descubrió que más de 300 personas denunciaron conductas inapropiadas y abuso sexual por parte de sacerdotes. Entre los casos está el del padre Bruce Ball, que tocaba inapropiadamente a menores frente a la directora de una escuela católica. El reporte también señala que la iglesia supuestamente se negó a reconocer los abusos y empleó diferentes tácticas para encubrirlos. Bueno, y con esto vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más. 180 años de tradición, todo listo para la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Y Centroamérica también celebra la Semana Santa, festejos donde los protagonistas son los niños.
Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Mire, a consecuencia de la pandemia, en el 2020 muchas actividades públicas se vieron interrumpidas y cuando se reanudaron más tarde, se hacían sin audiencia. Tal fue el caso de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Sí, efectivamente, este año, por primera vez en 3 años, millones de fieles abarrotaron las calles de esa alcaldía de la capital mexicana para volverla a ver. Víctor Blázquez estuvo ahí y nos dice cómo se vivió. Iztapalapa está listo para llevar a cabo la conmemoración 180 de la Pasión de Cristo. En los ensayos ultimaban detalles. Y es que en estas calles se realiza el viacrucis más importante del país, al que asisten unas 2 millones de personas. Para Esperanza, estar aquí es revivir los más bonitos recuerdos que tiene. Me da mucho gusto que ya otra vuelta esté todo abierto. Es que yo venía años anteriores con mi esposo y ya no está. Entonces venir aquí a recordarlo. Pero este año será especial, porque no habrá restricciones sanitarias tal y como era antes de la pandemia. Además, será transmitida por redes sociales esperando llegar a los dispositivos de unas 15 millones de personas más. Contento y feliz porque todavía seguimos aquí a pesar de todo, dándole y siguiendo con la misma tradición de tantos años. Ya estamos más que listos, un poco nerviosos por la multitud que va a llegar y todo esto. Durante los días más representativos, jueves y viernes, personas como Angelina aprovechan para hacer mandas, pedir un milagro o dar las gracias por lo que se tiene. Bien, o sea, de estar aún, ¿no? Después de tantas cosas, pues estamos bien, estamos vivos, gracias a Dios, y seguimos en el trabajo. También, más de 3,000 policías se encuentran destacados para resguardar la seguridad de los participantes y visitantes. La representación de la pasión, crucifixión y resurrección de Cristo en Iztapalapa es una de las más grandes a nivel mundial y se lleva a cabo en una de las demarcaciones más populares y más pobladas de la capital del país. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Eso es en México, pero en Guatemala otra representación de la muerte de Jesús se realizó como se hacía tradicionalmente. Así es, esta fue muy especial y José Flores nos dice por qué. Decenas de menores participaron en la dramatización de la pasión y muerte de Jesucristo y con atuendos especiales rememoraron su calvario antes de ser crucificado, recorriendo las principales calles de San Juan Tapalapa en Guatemala en el marco de las festividades de la Semana Santa. Estas actividades religiosas tienen un significado especial para nosotros los niños y jóvenes, ya que nos permite pedirle a Dios que nos ayude en todo el año y nos permite dedicarle un poco de tiempo a Dios. Los menores efectuaron el Vía Crucis tratando de representar el sufrimiento que vivió Jesús rumbo al Calvario, al tiempo que las personas elaboraron altares para apoyar a los niños durante la dramatización del sufrimiento, pasión y muerte del Nazareno. Nos hemos reunido en nuestra sede parroquial con algunas de las aldeas de nuestra parroquia para celebrar el Vía Crucis y especialmente por todos los niños y los jóvenes del mundo entero. De igual forma, cientos de niños continuaron con la tradición de llevar en andas distintas procesiones que salieron en varios lugares de Guatemala, algo que no habían podido hacer en los últimos 3 años debido a la pandemia del COVID. Hay que mantener esos valores, el valor de la familia, hay que mantenerlo, el valor de la defensa de nuestra fe, hay que mantener el valor de la educación de los niños. La participación de los niños y menores de edad en las actividades de la Semana Santa ha ido en aumento en los últimos años, ya que han heredado las costumbres y tradiciones de estas celebraciones de sus padres y sus abuelos. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Bueno, seguimos ahora hacia el sur, en Argentina. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires fue atacado sorpresivamente por un grupo de conductores de autobuses enfurecidos. Se quejaban por la falta de seguridad en una zona donde asaltaron y mataron a un compañero. El ministro Sergio Berni, quien llegó al paro con poca seguridad, fue brutalmente golpeado, pateado y apedreado por los manifestantes. Berni ha pedido al gobierno argentino el envío de fuerzas federales para garantizar la seguridad en el transporte. Vamos a una pausa comercial, volvemos con más.
Gracias por continuar esta tarde con nosotros. Ahora mire esto, en los jardines botánicos de Nueva York ya está exhibiéndose la flor que apesta a cadáver, así como está escuchando. Es una flor única en su tipo que se da una vez cada 4 o 5 años. Es gigante y huele muy feo. Su nombre científico es Amorphophallus. Llega a medir hasta 12 pies de altura y su punto máximo de floreo dura apenas de 1 a 2 días y tarda hasta 10 años en florecer. Su olor es como a carne podrida, por eso le llaman la flor cadáver. Ahora sí que fuchi. Mire, si cuando viaja sufre por la comida que venden en el avión, no se preocupe. Ese no fue problema para esta familia que se las ingenió y se llevó un pollito frito con todo y puré, además de platos para servirlo, como si estuvieran en picnic en pleno avión. Este video se volvió viral en las redes sociales, así que ahí tiene una muy buena idea para que la familia no sufra de hambre cuando viaja. ¿Y se lo dejaron pasar? Pues sí. Anda, mira tú. Qué maravilla. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado.